En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Ultramarine Linux totalmente de cero y muy fácil. Simplemente tenemos que irnos a tu navegador de preferencia y googlear o buscar Ultramarine Linux y buscar ultramarinelinux.org. Le damos al primer link, le damos a download o descarga y nos va a aparecer varias versiones. Pero ¿cuál es la versión que yo voy a descargar? O la recomendable es la Flagship Edition, que es la versión que nos recomiendan. La vamos a descargar y lo vamos a mandar al escritorio porque más adelante debemos buscarla y debemos saber su ubicación donde se guarda. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus lo vamos a googlear de igual manera, le damos al primer link que dice rufus.ie, le damos aquí y luego de aquí simplemente bajamos un poquito donde dice descargas o download, le damos a Rufus 3.18. De igual manera, le damos un clic aquí y le vamos a mandar al escritorio. Debemos tener eso en cuenta. Vamos a cerrar todo eso y nos vamos hacia el escritorio. Damos un clic sobre Rufus y ejecutamos como administrador. Aquí se abre el programa. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectar nuestra USB donde dice el dispositivo, debe aparecer el nombre. Le damos a seleccionar. Buscamos la ubicación o el archivo del sistema. Por ejemplo, puede ser en descargas. En mi caso es en escritorio. Este es el mismo paso. Le damos un clic sobre el archivo y luego en abrir. Luego de abrir le damos a empezar. Luego empezar en OK. Nos va a decir que la USB se va a formatear. Le damos a aceptar. Que todo lo que está ahí adentro se va a perder. Aquí ya el sistema se ha completado. Se ha instalado en la USB. Le damos a cerrar y apagamos la PC. Para entrar en el modo BIOS. El modo BIOS es apagar la PC, simplemente conectar la USB, le damos a encender y luego de encender, antes de que la PC encienda, pulsamos F2. Cabe destacar que el F2 puede variar correspondiente a la computadora. Por ejemplo, aquí en mi computadora es F2. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Le damos dos veces a la flecha de la derecha, llegamos donde dice Security. Donde dice Security, bajamos donde dice Security Boot. Vemos que está Enable. Bajamos donde está ella con las flechas hacia abajo. Luego que estamos aquí, le damos un Enter, seleccionamos Disable y otro Enter. Luego le damos otra vez a la flecha de la derecha. Bajamos donde dice USB Flash Drive. Al final, por lo general, está ahí. Luego que estamos ahí, debemos llevarlo hacia el primer lugar. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le damos a F6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar. Luego que está en el primer lugar, sin importar lo que esté por encima, debemos darle a F10 para guardar los cambios. Le damos a F10 y luego de F10 le damos a Enter. Aquí la PC nos dice si queremos guardar los cambios y Enter. Aquí la computadora tiene que reiniciarse varias veces y como por ejemplo aquí nos dice este menú. En este menú simplemente le damos a la flecha de arriba, le damos a la primera opción y un Enter. Luego de eso la computadora tiene que reiniciarse y habrán varios procesos de espera. Cabe destacar que cada proceso de espera va a depender a la velocidad de su USB, si es vieja o más o menos rápida. Aparte también de eso, de la velocidad de su computadora, porque todo va a depender de estas dos cosas. Debemos ser pacientes para el proceso de instalación. Aquí el sistema arrancado nos dice dos formas. Queremos probar el sistema, damos a Try Ultramarine, pero si queremos instalarlo, simplemente le damos al botón azul, le damos un clic y aquí debe de aparecer el botón o el proceso de instalación, el programa de instalación. Debemos ser pacientes porque a mí duró un poquito para arrancar esa parte. Aquí simplemente, ¿qué debemos hacer? Debemos describir o seleccionar nuestro idioma de preferencia para poder seleccionar e entender mejor bien el sistema de instalación. Seleccionamos nuestro idioma de preferencia, luego el país, en mi caso lo voy a dejar así y le doy a siguiente. Luego de siguiente nos dice dónde queremos instalar el sistema y que es muy importante. Sin hacer esto no se podría instalar el sistema. Le damos un clic donde dice sistema. Donde está el disco debemos darle dos clics hasta que se ponga la palomita que está en negro con blanco. Le damos un clic y luego que está así en verde o en más o menos negro o en azul, le damos a hecho, le damos dos clics a hecho y debemos esperar que salga este programa o esta advertencia. Debemos a reclamar espacio y nos dice luego de esto que debemos borrar todas las particiones. Le damos a eliminar todo.
Le damos aquí, luego de ello le damos a reclamar espacio, esperamos que se quite esto rojo. Luego aquí le damos a la parte que está en rojo también, escribimos el nombre de usuario que queremos que aparezca al momento de arrancar la PC. Escribimos también nuestra contraseña, debe de estar arriba y abajo en las dos casillas. Luego de escribir nuestra contraseña debemos darle primero 2 veces a hecho. Luego de 2 veces a hecho debemos darle una tercera vez a hecho para que se acepte y se verifique de que todo está bien. Luego de ello debemos seleccionar la fecha y hora. ¿Para qué? Para seleccionar la zona horaria. Debemos darle donde está el relojcito, más o menos para seleccionar nuestro país o nuestra ubicación y seleccionar la zona horaria que nos corresponde a nosotros. Y volvemos y le damos a hecho. Por ejemplo, yo vivo en Santo Domingo y queda Santo Domingo. Luego de ello, yo no quiero poner la conexión a la red o a internet. Y le damos a comenzar instalación. Aquí el proceso ha comenzado. Debemos ser pacientes porque eso podrá durar unos 15 o 20 minutos. Aquí ya el sistema se ha instalado de una manera correcta. ¿Qué debemos hacer? Debemos darle a reiniciar. En mi caso la computadora no se reinició. ¿Qué yo hice? Simplemente doy al botón de apagar y le doy en apagar para que la computadora se apague. Y luego de que la computadora se apaga por completo, debemos tener eso en cuenta, sacamos la USB. Luego de sacar la USB, le doy simplemente a encender. Y aquí debemos ser pacientes porque al momento de arrancar cualquier PC, aquí le damos a Enter. Luego de instalar cualquier tipo de sistema, el primer arranque es totalmente lento, se está verificando los archivos, se está comprobando todo, se está ajustando como que todo el sistema. Y aquí ya el sistema ha arrancado. Yo lo adelanté, lo edité todo para que ustedes tengan un video con mejor calidad y con menor tiempo. Luego de ello simplemente ponemos nuestra contraseña. ¿Y qué debemos hacer? Le damos un clic derecho sobre el escritorio, le damos a System Settings. Aquí simplemente nos conectamos a un internet, le damos un clic, conectamos como quien dice la contraseña con el usuario o más o menos el nombre que aparezca y le damos a conectar. Luego de que se ha conectado al internet, eso son como que los últimos pasos para poder usar el sistema al 100%, es minimizar esto y darle al botón de Windows para entrar al menú de aplicaciones y escribir software. Cuando escribimos software, le damos a software aquí simplemente para que para actualizar la tienda de aplicaciones y por ende el catálogo para poder descargar aplicaciones más adelante, que debemos tener en cuenta esto porque es algo que a futuro vamos a necesitar y usar con algo con cierta constancia y debemos esperar que se descargue el catálogo para poder instalar las cosas que necesitamos. Como por ejemplo aquí ya se ha actualizado, podemos ver que aparece crear, desarrollar, buscar, esas aplicaciones que están disponibles en este sistema. Gracias por ver el video. Aquí ya la instalación ha sido correcta, actualizado todo y ya el sistema está en funcionamiento. Gracias por verlo.